A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Pablo Molina Muñoz. Es psicólogo de la Universidad Católica del Maule, magíster en Políticas y Gestión Educacional de la Universidad de Talca, diplomado en Neuropsicología y Neuropsicogerontología Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del equipo de estandarización en Chile de WIS 5 y coordinador del proyecto de estandarización del instrumento Vineland 3 en la región del Maule, además de ser docente universitario de pre y posgrado y coordinador de programas de integración escolar. Dicho eso, le doy paso a Pablo para que pueda iniciar la presentación. Ahí sí estaba sin audio. Bueno, gracias Javiera. Le doy un saludo cordial, ¿verdad? A cada uno de ustedes en este seminario. Bueno, a quienes están en Chile, por supuesto, a quienes están en el extranjero. Bueno, este seminario se hace con el motivo de invitarlas e invitarlos al próximo diplomado en psicología educacional que vamos a impartir desde el 9 de abril del 2026. Es un diplomado muy extenso, yo creo que el diplomado más completo que hay actualmente en Chile. Aborda las distintas temáticas desde el área pedagógica, convivencia educativa, programa de integración escolar, eh, derecho también relacionado al derecho educacional, leyes de inclusión, antidiscriminación. Bueno, la verdad es que, y además finalizamos nosotros en este diplomado con dos certificaciones que son sumamente importantes hoy en día para desempeñarnos en contextos escolares, como lo son las TEST ICAP en su versión española y chilena, y posteriormente también la certificación de ABAS 2, que es un instrumento psicométrico que evalúa conductas adaptativas y que es muy utilizado para definir apoyos también desde el punto de vista conductual, de la autonomía, el desarrollo social y también el desarrollo conceptual de niños y niñas en contextos escolares, más específicamente relacionado a los programas de integración escolar. Así que le doy la más cordial de la bienvenida a este seminario. Vamos a partir directamente con la presentación. Bueno, me imagino que se puede ver, ¿cierto? Así que vamos con este seminario sobre psicología y educación y los desafíos para el siglo XXI. Y vamos a partir con una pregunta. Si puede haber educación sin psicología, ¿qué creen ustedes? ¿Puedes escribir verdadero, falso? Eh, ¿Qué creen ustedes? Que no, dice Francisca. Es una respuesta muy corta. No, no. ¿Alguien cree que sí? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no. Ahora, entonces, ¿qué va primero? Porque la psicología se desarrolló primero que la educación o la educación se desarrolló primero que la psicología. ¿Cuándo es que ambas, verdad, se unen o nacen unidas? Bueno, esas son algunas interrogantes. Bueno, acá dice Matías que la educación es primero que la psicología. Bueno, la verdad es que parece que nacieron juntas en la antigua Grecia, ¿ya? De la mano, o sea, desde el orígenes de la educación y la psicología han estado unidas. Eh, la educación integral sin psicología es inviable, dice Scarlett. Muy buena respuesta, Scarlett. Bueno, lo cierto es que están todos en lo correcto, ¿verdad? Es imposible que exista educación sin psicología. Y si alguien dice, no, es que antes no se aplicaba la psicología a la educación, es un error. Simplemente se trataban de modelos, ¿verdad?, basados en la exigencia y en la conducta, la disciplina, basado en una lógica también de sumisión y obediencia del estudiante hacia el docente, ¿ya? Eh, y que correspondía más a un enfoque conductista. Entonces, no es que no haya habido educación antes, sino que era básicamente un enfoque conductista, especialmente para la clase más obrera chilena, cuando se inicia la ley de instrucción primaria obligatoria. Quienes podían acceder a la educación primaria, imagínense, la educación básica, eran las familias más aventajadas de Chile, y posteriormente ya cuando se declara que debe ser universal para niños en los niveles de primaria, lo que hoy día conoceríamos como primero a octavo básico, eh, esta educación, ¿verdad?, más basada en la disciplina, es la que se comienza a enseñar en los sectores más rurales o en sectores también que son de menor nivel socioeconómico. Por lo tanto,
la educación principalmente en Chile ha sido históricamente más de tipo conductista. Bueno, sobre los orígenes de la psicología y la educación, bueno, estos tienen el origen, bueno, al menos lo que nos cuentan a nosotros acá en Occidente, quizás en Asia tengan otra historia también, pero por lo menos desde Occidente esto tiene su origen en la antigua Grecia, con Aristóteles, ¿verdad? Platón, quienes relacionaban tempranamente, ¿verdad?, lo que es la educación y la psicología, eh, donde se incluían temas dentro de la educación, lo que es el desarrollo más espiritual de la persona. Se hablaba ya de la naturaleza del aprendizaje y de la relación profesor-alumno en aquellos años. Por lo tanto, es bien antiguo, se está hablando del siglo cuarto, el siglo quinto antes de Cristo. Bueno, Juan Vives, en el siglo XVI, señala la importancia de los procesos de percepción y memoria también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, también hay un fuerte auge ya en lo que conoceríamos, ¿verdad?, como, eh, un segundito, por favor, como Edad Media. En el siglo XVIII, Johann Pestalozzi, preocupado por una educación hacia los más pobres, instaló esta visión, ¿verdad? Comienza a instalar esta visión de una educación con un sentido más de justicia para los niños, eh, y defendió entonces lo que se conoce como el aprendizaje experiencial por sobre el memorístico. ¿Ya? Johann Pestalozzi también observaba, ¿verdad?, en Europa los movimientos, ¿verdad?, y el sistema educacional que era altamente segregador, y también lo mismo que veíamos que se produjo en Chile posteriormente hacia el siglo XIX, ¿verdad? Cuando comienza la educación, el origen o nace la educación en Chile, la educación básica, eh, también con las mismas características, ¿verdad?, de una educación muy conductista y muy enfocada en la disciplina y en la obediencia y sumisión de las personas menos aventajadas. Bueno, Johann Herbart, también en el siglo XVIII, plantea que el aprendizaje se potencia a través del interés. Y eso también es un factor psicológico muy importante, que incorporando variables ya psicológicas dentro de lo que es la labor del profesor dentro del aula, ¿verdad? A través de la motivación de los estudiantes por la tarea y la acción también de los profesores, ¿verdad? Por motivar a los estudiantes y que eso tenía un efecto positivo en los logros de aprendizaje adquiridos por los estudiantes. Eso que hoy día es una obviedad, lo que estoy diciendo. Bueno, para el siglo XVIII fue un momento muy importante porque comienza a modificarse paulatinamente e incorporar ciertos factores o fenómenos más psicológicos y sociales de las relaciones que ocurren dentro del aula. Entonces, este mismo autor, Johann Edvard, instaló el paradigma de la masa perceptiva, en donde sugiere que dentro del proceso instruccional deben presentarse los conocimientos nuevos de tal manera que sean asimilados y lleguen a formar parte del contenido mental. ¿Ya? Bueno, Francis Galton también es otro exponente muy fuerte dentro del siglo XIX, fue el padre de la psicometría, y creó además los primeros test o las primeras, más que test, las primeras formas de evaluación de inteligencia, comenzando, ¿verdad?, con los estudios de la discriminación sensorial. ¿Ya? Es decir, se le asocia a Galton eh, el estudio, ¿verdad?, de los procesos sensoriales, especialmente de la rapidez de procesamiento, eh, asociando, ¿verdad?, la rapidez a la inteligencia. Bueno, eso es algo que también ha quedado más o menos relativamente instalado en nosotros, en la cultura chilena, de que en general las personas más rápidas o las personas más inteligentes son más rápidas que las personas menos inteligentes, que serían más lentas. ¿Ya? También en Europa, siguiendo esta tónica, Alfred Binet en el del siglo XX, a inicio del siglo XX, eh, es alumno de Francis Galton en Londres. Bueno, Binet, francés, va, ¿verdad?, encargado por el gobierno de Francia a aprender de su mentor, Francis Galton, con el gran objetivo de la construcción o la creación del primer test de inteligencia para niños, ¿ya? Para niños, y en ese sentido, bueno, Binet, que en una primera instancia sigue los planteamientos de Galton, en un momento también se revela contra estos planteamientos, señalando que en realidad el tamaño de la cabeza, por ejemplo, o la rapidez no eran directamente relacionados, ¿verdad?, a la inteligencia.
¿ya? Binet se dio cuenta muy rápidamente que en realidad los niños que tenían la cabecita más pequeña no eran menos inteligentes que los que tenían la cabeza más grande, que era lo que planteaba, por ejemplo, Galton, o que los niños más rápidos, ¿verdad? Iban a ser necesariamente más inteligentes. Eso rápidamente fue cuestionado y Binet eso lo llevó, ¿verdad?, a el convencimiento de que en realidad la inteligencia, más que relacionarse a procesos sensoriales, se relacionaba a procesos del razonamiento. Y por lo tanto, su test de inteligencia, que es el test de Binet y Simon, el primer test de inteligencia de 1905, para niños, incorpora fuertemente lo que es el razonamiento o tareas de razonamiento, resolución de problemas, como iba a ser el cálculo mental, rompecabezas, por ejemplo, eh, razonamiento verbal también, abstracción verbal, entre otros ítems. Y también iba a incorporar, aunque en menor medida también, procesos sensoriales como los de rapidez, por ejemplo, o tareas de concentración, pero en menor medida, porque Binet entiende, ¿verdad?, la inteligencia como mayoritariamente como un proceso que se compone desde una estructura más del razonamiento y en menor medida de procesamiento. Bueno, estos planteamientos llegaron a Chile, los planteamientos de Binet, que fueron bien importantes para la época. Lamentablemente Binet fallece al poco tiempo después de crear su primer test de inteligencia, por lo que no pudo seguir desarrollando esta teoría porque cuando crea el primer test de inteligencia ya era una persona muy longeva, ¿ya? Bueno, generalmente siempre se ven las fotos más jóvenes de Binet, pero Binet la verdad es que creó su primer test de inteligencia cerca de los 70 años, ¿ya? Y él fallece en 1911 eh, con cerca de 80. Entonces también una persona bien, bien mayor. Bueno, el año 1891, Valentin Letelier, ¿ya? Que, eh, que es conocido también por tener varias obras, ¿cierto? Y bueno, hay varios liceos en Chile y escuelas que llevan el nombre de Valentin Letelier. Publicó Valentin Letelier eh, el libro Filosofía de la Educación, en donde plantea la importancia de que la educación jamás iba a resolver los problemas pedagógicos por sí sola. ¿Ya? Y esto es muy importante porque es un planteamiento bien vanguardista para la época. ¿Ya? Eh, Mientras prescindiera del apoyo de la psicología, era lo que planteaba Valentín Letelier. Por lo tanto, él señalaba, imagínense que en esta época recién estaban apareciendo las primeras escuelas de psicología eh, en el mundo, ¿ya? En el mundo. Y él planteaba, ¿verdad?, que debía haber psicología en la educación para precisamente favorecer los aprendizajes y el desarrollo de los niños y niñas. Y este autor, Valentín Letelier, en 1889 fundó el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Ahora, más que existan psicólogos, lo que planteaba Valentín Letelier es que había que incrementar, ¿verdad?, la formación de los profesores en lo que es la psicología del desarrollo y la psicología también del aprendizaje, ya que era lo que él abogaba, porque desde su mirada también, él podía ver que los profesores con la formación apropiada, ¿verdad?, podían resolver los problemas del aula de una forma más efectiva. ¿Ya? Bueno, hoy día eso también es algo que está presente hoy día en la formación inicial docente, eh, en donde se incorporan varios ramos de psicología en la formación más inicial de los profesores, ya los primeros años de primero, segundo, quizás hasta tercer año, con hartos ramos de psicología, pero desde mi opinión al menos, conociendo algunas mallas, no todas obviamente, todavía sigue siendo de escenarios muy ideales. Ya, por ejemplo, cuando se pasa el ciclo vital es como muy de esto pasa entre este año y este año, pero en realidad siempre van a haber estudiantes, niños, niñas y las personas en general siempre van a haber quienes se apartan de la norma y es ahí donde las herramientas, ¿verdad?, tienen que estar para poder eh, cooperar, colaborar, ¿verdad?, e intervenir positivamente, por supuesto, en aquellos estudiantes que más lo necesitan, que son los que justamente no son incorporados dentro de las mallas de la formación, ¿ya? Desde lo que conozco, por lo menos. Y de hecho es una queja también frecuente en los profesores que la psicología las asignaturas de psicología que reciben se enfocan siempre desde escenarios ideales, ya desde muy teóricos más que desde la experiencia práctica. Pero fue un gran avance en Valentín Letelier el considerar, ¿verdad?, que la educación necesitaba de la psicología para el éxito de la primera.
Bueno, durante la primera mitad del siglo XX surgen dos principales artífices de la psicología educacional en Chile, ¿ya? Y estos ya podrían ser los primeros psicólogos educacionales de Chile. Uno, Luis Tirapegui, que fue el primero en hablar de psicología del aprendizaje en nuestro país. Ya estamos hablando de inicio del 1900, 1930, 1920, 1930. Y la segunda es Amanda Labarca, que cumplió el rol muy importante en lo que fue el desarrollo de la nueva escuela. ¿Ya? También fue, bueno, política en aquellos años, eh, tuvo intenciones también de ser parlamentaria, eh, y bueno, ambos veredas distintas. Luis Tirapegui, por un lado, hablando de psicología del aprendizaje, eh, y estandarizando además en Chile, o sea, o mejor dicho, eh, adaptando para Chile la versión de la escala de Binet, de inteligencia de Binet, en el año 1927, convirtiéndolo en el primer psicólogo que estandariza o adapta un test de inteligencia para la población chilena en 1927. Se van a cumplir 100 años de ese hito, lo que podría hoy día relacionar más con la labor de un psicólogo en los programas de integración escolar, Luis Terapegui, y por otro lado estaría Amanda Labarca enfocándose más en el apoyo y el desarrollo socioemocional de estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran en desventaja socioeconómica. ¿Ya? Bueno, Amanda Labarca, como les comenté, también fue desarrolladora de lo que se conoció como la escuela nueva, precisamente instalando estos temas tan importantes, ¿verdad? Como el buen trato, el afecto, ¿verdad? Las variables socioemocionales presentes, y la formación, ¿verdad? Más integral, que eran muy novedosos para la época de inicio del siglo XX. Ya no olvidemos que la ley de instrucción primaria obligatoria es del año 1920. ¿Ya? Y en ese contexto es que se obligan, ¿verdad?, a los terratenientes de la época 1920 a que en sus territorios, en sus fundos, eh, también ellos deban construir escuelas, ¿ya? Escuelas. Pero la educación que recibían, eh, en cuanto a calidad, ¿verdad?, era bien débil, y era mayoritariamente más conductista y centrada en el castigo. Bueno, como les comenté, Luis Tirapegui, importante exponente en Chile, fue seguidor de Binet y de la psicometría en general, y fue el primero en hablar de psicología educacional y adaptó la escala de inteligencia de Binet y Simón a Chile. ¿Ya? Con esta escala de Binet y Simón, después se dio una vuelta un poco larga porque nace en el año 1905, después la compra la Universidad de Stanford, eh, ya en 1911, 1912, y aparece, ¿verdad?, la escala de inteligencia de Stanford Binet. ¿Ya? Y la escala de inteligencia de Stanford Binet es la que llega a Chile por Luis Tirapegui, como 15 años después, y esa se transformó en la primera escala de inteligencia con normas chilenas. Y Chile pasó a ser el primer país de Latinoamérica también en contar con su primer test de inteligencia. Eh, lo que lo puso, ¿verdad?, a la vanguardia de los otros países de la región. Bueno, Tirapegui entendía la educación de una forma más individual de la persona, es decir, existían procesos cognitivos y afectivos, ¿verdad? Individuales, no colectivos, sino que individuales, que iban a influir positiva o negativamente en los logros de aprendizaje que los niños podían alcanzar. ¿Ya? En consecuencia, por lo mismo, por estos factores individuales, las metodologías de enseñanza o de instrucción, como se le conocía en la época, instrucción de los profesores, debían responder, ¿verdad?, a los recursos y necesidades de los estudiantes. Bueno, eso es lo que hoy día conocemos, ¿verdad?, como la inclusión escolar, ¿cierto? El adaptar metodologías de enseñanza a las características y las capacidades de los niños también, ¿verdad? Disminuir las barreras que podrían estar presentes dentro del aula o en las planificaciones. Bueno, todo ese enfoque que hoy día ya forma parte de una estructura de trabajo. El primero en plantearlo, hace casi 100 años, fue precisamente Luis Tirapey. ¿Ya? Eh, bueno, él se le atribuye el concepto de psicología educacional porque fue el primero en hablar públicamente de psicología del aprendizaje. Eh, Formó parte también del movimiento de la Escuela Nueva y también contribuyó a los problemas de la psicología educacional.
Por otra parte, Amanda Labarca se formó en Estados Unidos, fue fuertemente influenciada también por la psicología norteamericana de John Dewey, con una finalidad siempre más de apoyo social y democratizante también de la educación, señalando que la escuela debe enseñar al hombre a vivir una existencia más armoniosa socialmente, más rica de significado, más de acuerdo con la evolución progresista de la humanidad. Amanda Labarca defendía una educación para los más desventajados y para las mujeres, que fuera de carácter obligatoria, integral y que conectara con el progreso económico, cultural y social del país. ¿Ya? Y que no fuera esta educación clásica, ¿verdad?, para las clases más bajas o los grupos más segregados o discriminados, ¿verdad?, de una educación sin sentido o sin propósito, ¿ya? Sino que fuera precisamente una educación que contemplara, ¿verdad?, una enseñanza que conectara con los desafíos económicos y el desarrollo, ¿verdad?, del país, en este caso de Chile. Bueno, otro hito también importante fue en el año 1941, cuando se crea el Instituto Psicológico de la Universidad de Chile, dirigido por Abelardo Iturriaga, eh, y entre sus departamentos se encontraba el de investigaciones psicopedagógicas. Todavía no existía la carrera de psicología en Chile. Ya la carrera de psicología eh, en Chile nace en 1947 en la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera escuela de psicología existente en Chile, 1947. ¿Ya? Pero ya antes había un centro de investigación en psicología educacional, ya lo que se conocía en esa época que se conocía en esa época como psicopedagogía. Ya la psicopedagogía nace, ¿verdad?, como una rama de la psicología que conecta con la educación, pero para fines de investigación y levantar información, orientar la labor de los profesores, ¿verdad?, colaborar desde la comunidad científica. Y en este instituto de psicopedagogía, de investigación en psicopedagogía, se desarrolla fuertemente lo que es la orientación vocacional y educacional. Posteriormente, 6 años después, recién se forma la carrera de psicología en la Universidad de Chile y en el año 1954 se funda la carrera de psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se convierten en las dos primeras casas o las dos primeras carreras, o universidades, mejor dicho, que imparten la carrera de psicología en Chile. Ahora, ¿qué es lo relevante? ¿Y esto qué tiene que ver con la educación? Dentro de las primeras especialidades de los psicólogos, que se formaban en el quinto año de la carrera de psicología, estaba la psicopedagogía. Entonces, si un psicólogo, en su formación de pregrado, ¿verdad?, se interesaba ya en cuarto año por la educación, iba como a una especialización, ¿verdad?, en quinto, y finalizaba como psicólogo con especialización en psicopedagogía. Es decir, ese era como el camino para ser psicopedagogo en aquellos años. ¿Qué pasó posteriormente, verdad? Que la psicopedagogía se independizó, podríamos decir, de la psicología. Bueno, en realidad varias carreras también se independizan de la psicología, no solamente la psicopedagogía. También lo hace, por ejemplo, la terapia ocupacional en su momento, eh, y otras carreras más. Y en los años 1970 y 1963, la psicología educacional adopta un interés más social, siendo impregnada, ¿verdad?, y fuertemente influenciada por la sociología de la época. ¿Ya? Hoy día esa influencia es mucho más débil, pero en el contexto de 1970-1973, ¿verdad?, a través de lo que era la Unidad Popular, el periodo de Unidad Popular, bueno, el interés social, en realidad no solamente de la psicología, sino que de muchas carreras relacionadas a la educación y a las ciencias sociales, tenía un empuje, ¿verdad?, y un auge fuerte hacia lo que eran los movimientos sociales. En el periodo 1973 a 1990, la psicología se vio limitada, fue clausurada temporalmente, sí, y precisamente por cosas de la vida, precisamente este periodo fue el periodo de mayor crecimiento de la carrera. Eh, Ahora fue temporalmente cerrada, fue reabierta en el año 1980. Y mientras otras carreras de las ciencias sociales fueron cerradas, la psicología después, como les comenté, se volvió a abrir. Algunos académicos y estudiantes, principalmente de carrera vinculada a ciencias sociales, fueron exiliados durante este periodo, asesinados, secuestrados, desaparecidos o exonerados.
Y entre 1981 y 1990, las carreras de psicología experimentaron un importante crecimiento, fue la época de mayor crecimiento, precisamente. Nacen 16 nuevas casas o carreras de psicología en universidades privadas principalmente, tres sí son públicas, y durante este periodo se fortalece lo que es la psicología clínica, ¿ya? Pero se debilita al mismo tiempo lo que es la psicología social y la psicología educacional, ¿ya? Existiendo el auge principal, ¿verdad? Lo que es la psicología clínica. Y entre 1990 y el 2010 se abren 106 carreras de psicología en Chile, totalizando 147 programas impartidos en 42 universidades. Bueno, siendo hoy en día, ¿verdad?, la carrera que tiene más estudiantes eh, por sí sola. Ya no hay que juntar todas las pedagogías, ¿ya? Sino que cada pedagogía es una carrera, ¿verdad? Y psicología, bueno, debe ser la primera o debe estar dentro de las dos o tres primeras, con mayor cantidad de estudiantes. Y es impartida por 42 universidades. Bueno, otro momento también, otro hito, fue el surgimiento en el año 2005 de la AMSE, que es la Asociación Nacional también de Psicólogos y Psicólogas Educacionales, ¿ya? Los cuales participan en mesas de trabajo, ¿verdad? Exponen sus planteamientos eh, y velan por el desarrollo de la profesión en el ámbito de la educación, ¿ya? Han participado también en mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, entre otros. Bueno, sobre el presente, hemos visto también en los últimos años también un aumento de la contratación de psicólogos en establecimientos educacionales, eh, la cual había sido tradicionalmente baja en la década de los 90, inicio del 2000, pero ha habido una explosión en los últimos 20 años de lo que es la contratación en el área educacional, bueno, fuertemente también influenciado por las políticas públicas del Ministerio de Educación, especialmente por la pandemia, ¿verdad? Y anteriormente a la pandemia por el decreto 170 y por la ley SEP de subvención escolar preferencial, que iban en apoyo, la ley SEP otorgaba recursos adicionales para el apoyo de estudiantes en situación de desventaja socioeconómica, estudiantes prioritarios y preferentes. Ya los prioritarios son estudiantes que están dentro del 20% más pobres, y los preferentes son los que están del 20 al 40%, ya lo que es el segundo cuartil, perdón, el segundo quintil, ¿ya? Y el primer quintil sería los prioritarios. En cambio, el decreto 170 iba en apoyo de estudiantes que presentasen necesidades educativas especiales, eh, producto de alguna condición del neurodesarrollo, ¿verdad? Iba esto a afectar su desenvolvimiento, su participación y por sobre todo, ¿verdad?, el aprendizaje en las distintas asignaturas. Por ese motivo, estas políticas públicas, políticas educativas, tanto el decreto 170 como la ley SEP, eh, favorecen, ¿verdad?, la incorporación de distintos profesionales, bueno, obviamente entre ellos los psicólogos y psicólogas dentro del ámbito educacional, ¿ya? También hay que destacar el paradigma de equidad y calidad que también promovió la incorporación de psicólogos y psicólogas en establecimientos educacionales. Esto surge en el año 2009 con el gobierno de la presidenta Bachelet y también se incrementa fuertemente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eh, bueno, y esto, bueno, no fue exento de problemáticas, ¿cierto? La incorporación de psicólogos y psicólogas en contextos escolares. Primero porque llegamos, ¿verdad?, a un lugar que estaba muy gobernado también por los profesores. Entonces también los profesores debían dar espacio a que otras carreras o otros profesionales más relacionados al área de la salud que de la educación pudiesen tener un espacio también para desarrollar su trabajo, ¿ya? Eh, y fue un proceso de adaptación paulatino, pero que hoy día ya cada vez está mucho más aceitado. eh, y de hecho es más fácil trabajar hoy día, ¿verdad?, con los profesores, hacer trabajo interdisciplinario con ellos, trabajo colaborativo, ¿verdad?, que hace 15 años atrás. ¿Ya? De hecho, también pasó algo parecido con la incorporación de las educadoras diferenciales o psicopedagogas dentro del aula. ¿Ya? También que los profesores en un primer momento tenían muchísima resistencia,
a que su clase, que la que ellos gobernaban, ¿verdad?, dentro del aula, fuese compartida también con otros profesionales, pero paulatinamente también se dieron cuenta de que la codocencia en realidad favorecía el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación conjunta y juntos logran mejores objetivos de aprendizaje que trabajando de forma aislada o separada. Y hoy día en general hay una mirada bien positiva de lo que es el trabajo colaborativo. Entendemos de buena forma que la educación es un proceso interdisciplinario, ¿verdad? Donde participan distintos autores. Hay académicos, por ejemplo, de la educación, que son abogados, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, etcétera. Eh, y por lo tanto, eso implica, ¿verdad? En primer lugar, una mirada positiva sobre el trabajo colaborativo e interdisciplinario, y también implica una necesidad de formación continua también para otorgar un servicio de calidad y estar a la altura también de las exigencias que el equipo o la comunidad educativa va a esperar también de cada uno de nosotros. O sea, por ese motivo siempre es bueno estar constantemente actualizándonos, no solamente en lo que es la labor nuestra como psicólogos y psicólogas, o trabajadores sociales o fonoaudiólogos, ¿ya? Sino que también estar a la vanguardia de lo que son los cambios y las reformas que se están generando, ¿verdad? Y que en los últimos años han sido, ¿verdad? Eh, enormes y casi de forma vertiginosa. O sea, han habido muchísimos cambios. Bueno, de hecho, hace poco nomás, el año pasado, salieron las cartillas de los programas de integración escolar, salió después la circular 781 de los reglamentos internos. Va a salir una nueva ley de convivencia educativa y comunidades, ¿verdad? Saludables. Y por lo mismo, ¿verdad? Estamos en una época de constantes cambios, de importantes cambios, que no tiene cuándo parar. Ya había salido también la nueva política nacional de convivencia educativa. Eh, ya para el año 2018 ya venía el decreto 67, la circular de reglamentos internos. Es decir, estamos en constante actualización, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente el desafío centrarnos en lo que hacemos, en las tareas o actividades que hacemos en nuestro día a día, sino que también ir aprendiendo también de otras temáticas, eh, especialmente las que tienen que ver con la política educativa. Bueno, entonces la psicología educacional ha ido lentamente ganando un espacio dentro de lo que es la educación, ha ido tomando relevancia también en el escenario actual. Hoy día cada vez se busca más apoyo de los psicólogos y psicólogas para resolver cierta problemática con un estudiante o para recibir ciertos consejos para relacionarnos con o conversar con un apoderado, por ejemplo, o en situaciones de conflicto entre estudiantes. Eh, Cada vez nos apoyamos más en la labor del psicólogo o psicóloga educacional, considerando hoy día también que el desarrollo ya no es solamente académico o cognitivo, sino que ya hablamos, ¿verdad?, desde la Ley General de Educación, que es del año 2009, hablamos de un aprendizaje que es más bien una formación integral y también del aprendizaje socioemocional, ¿ya? Bueno, también otro elemento positivo y un gran desafío también para la formación de profesores eh, es precisamente la incorporación de la psicología desde lo práctico, ¿verdad? Desde el tips, desde las recomendaciones, en la formación inicial docente, ¿ya? Sabemos que la educación es un proceso interdisciplinario, pero a veces no es suficiente la formación, ¿verdad?, que se otorga en las universidades, porque dejan afuera lo que es poco frecuente, o los casos más atípicos, que son precisamente con los cuales nos toca enfrentarnos, ¿verdad? Y a veces pueden entorpecer o enlentecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, se van incorporando también paulatinamente, y esto es un ejemplo del crecimiento de la psicología en el ámbito educacional, también por la pandemia, o sea, por necesidad también de la pandemia, incorporándose nuevos conceptos que antes no estaban incorporados en la educación, como por ejemplo salud mental escolar, resolución pacífica de conflictos, equipo de aula, aprendizaje socioemocional, afectividad y sexualidad, el diálogo formativo, el debido proceso, los protocolos, funciones ejecutivas y entre otros términos y conceptos, ¿verdad?, que
que están presentes hoy en día, ¿verdad?, en el vocabulario de las comunidades educativas. ¿Ya? Todos estos conceptos, y eso muestra el crecimiento también de la carrera, de la profesión, eh, y por lo mismo también de la colaboración y el trabajo interdisciplinario. Hoy es sumamente importante el trabajo interdisciplinario, especialmente considerando las grandes problemáticas que enfrenta la educación hoy en día, que no son ajenas a las de la sociedad. Hoy día tenemos, por ejemplo, niños con problemas de conducta dentro del aula. Tenemos también neurodiversidad también, que es necesario atender en toda su complejidad, de una forma personalizada, dar recomendaciones al trabajo de los profesores, profesoras, trabajar con la familia, por ejemplo, hacer charlas sobre la neurodiversidad, el rol de los padres, madres y apoderados, importante. ¿Cuántos papás hoy día, por ejemplo, llegan a la casa eh, y están pero pegados en el teléfono? ¿Ya? Coloquialmente hablando, están pero pegados en el teléfono, con hijos chicos, por ejemplo, pasan todo el día afuera trabajando y llegan a estar conectados, ¿verdad? A seguir conectándose y no se desconectan nunca hasta que los niños se quedan dormidos y siguen después conectados. ¿Ya? Entonces también hay un trabajo que debemos nosotros realizar como psicólogos, como profesionales también de la educación, en la formación y el trabajo con las familias. Ya que la familia de hoy día es una familia mucho más frágil, una familia que ha perdido también la seguridad en la crianza y está esperando a que otros les digan a los padres lo que tienen que hacer o cómo proceder frente a ciertas circunstancias. Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Nuestra labor también es bien importante en el trabajo con ellos. Claro, Pasaranea dice multiculturalidad y variedad en la conformación familiar. Bueno, los psicólogos educacionales entonces debemos ser agentes facilitadores, ¿verdad? De la incorporación, y no solo de la incorporación, sino que también de cómo esto se va digiriendo, estos nuevos términos, estos nuevos conceptos, apoyar a los profesores y profesoras lo que son estrategias para el manejo del aula, por ejemplo, y el desarrollo socioemocional de sus hijos, de estos estudiantes. Bien, en relación a lo que es el futuro de la psicología educacional, eh, como lo vimos, la contratación de psicólogos ha ido aumentando con el correr de los años, debido al efecto del confinamiento, ¿verdad? Y la pandemia ha aumentado la necesidad de apoyo psicológico por parte de los estudiantes, y eso ha forzado también a una mayor contratación. ¿Ya? Por otra parte, también se han levantado otros programas de apoyo externo, ¿verdad? Con la política, ¿verdad?, de revinculación. Ya se está hablando también de nuevos equipos para fortalecer la salud mental eh, en los contextos escolares. Por lo tanto, se espera que siga creciendo y siga aumentando, ¿verdad?, lo que es el apoyo de los psicólogos y psicólogas en los establecimientos educacionales. Eh, pero aún falta crecer, ¿ya? Aún falta más desarrollo, falta dedicar más tiempo también. A veces no basta con un psicólogo, a veces no basta con dos. Por la que la cantidad de casos, ¿verdad?, emergentes que pasan el día a día, a veces tenemos una planificación, y la planificación de las cosas que tenía durante el día. Por ejemplo, ¿qué me pasaba? Que yo tenía, no sé, un taller, tenía atención de un estudiante, una atención de apoderado, y a veces no hacía ninguna porque tenía que estar atendiendo situaciones emergentes cotidianamente, ¿ya? Cotidianamente. Bueno, los desafíos venideros apuntan a ser un agente activo en la construcción y en la consolidación de una cultura escolar inclusiva, eh, que eso también es algo que se espera de nuestro rol. Nosotros, por formación, junto con los fonoaudiólogos, ¿verdad?, junto con terapeutas ocupacionales, junto con educadores diferenciales, tenemos más conocimiento de lo que es una cultura escolar inclusiva o de la inclusión en general y cómo es un clima inclusivo y cómo construirlo también. ¿Ya? Lo que se espera entonces es que desde nuestro rol, especialmente, aunque no exclusivamente, pero especialmente, formando parte de los equipos de programas de integración escolar, colaboremos precisamente en
movilizando a la comunidad educativa desde un paradigma más, más de rendimiento escolar o más de la exigencia escolar, hacia un paradigma más inclusivo que puede coexistir perfectamente. Pero además se espera de nosotros que que sigamos, ¿verdad? Y realicemos, ¿verdad? Lo que son asesorías a los docentes en temáticas propias de la psicología, por ejemplo, haciendo charlas sobre el desarrollo, haciendo charlas sobre el desarrollo cognitivo, en la educación emocional, sobre metodologías de enseñanza que puedan ser efectivas dependiendo de la edad de los niños y el desarrollo, para poder llevarlos, ¿verdad?, a la práctica educativa. Dentro también del apoyo a la labor docente se encuentra también lo que es la labor de un psicólogo dentro del aula, que es lo que busca también el Ministerio de Educación. No ha sido explícito, sí, pero ya del 2015 ha intentado incentivar el apoyo de distintos profesionales más dentro del aula que afuera del aula. ¿Ya? Entendiendo que afuera del aula obviamente hay niños y niñas que requieren un apoyo más personalizado, ¿verdad? Fuera del aula, pero debe ser más la excepción que la norma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente que la mayor cantidad de apoyos deben otorgarse dentro del aula a través de talleres, por ejemplo, con los niños y niñas, y a través también del acompañamiento de los profesores dentro del aula para precisamente favorecer el ambiente de aprendizaje, ayudar en la resolución de conflictos y enseñarle a los niños también en resolución de conflictos, eh, observar el aula, la sala de clase, para otorgarle recomendación a los profesores sobre el actuar y el manejo de grupo, sobre cómo conecta las actividades pedagógicas con el interés y la motivación de los estudiantes, entre otras formas de participación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ahí vimos tres formas de participar dentro de la sala de clases y una pregunta frecuente, aunque no crean, una pregunta frecuente que me realizan es cómo un psicólogo puede trabajar dentro de la sala de clases sin tocar, ¿verdad? Eh, o sin eh, hacer, o sin dejar de ser, o sin abandonar el rol de psicólogo. ¿Ya? Y bueno, ahí vimos tres opciones a través de talleres con los niños y niñas, en temáticas propias, enseñando ahora temáticas propias de nuestra disciplina, como son, por ejemplo, hábitos de estudio, trabajar lo que es la autonomía en el estudio, temáticas como función ejecutiva, flexibilidad cognitiva, educación emocional, eh, o estrategias más cognitivas, aprender a hacer, enseñarle a hacer mapas conceptuales, enseñarle a identificar ideas principales de ideas secundarias, etcétera, ya que son temáticas más relacionadas a el estudio. Eh, Además de los talleres, podemos ingresar dentro de la sala de clase para favorecer el ambiente de aprendizaje, reforzar, ¿verdad?, las reglas del aula, porque toda la sala de clases tiene que tener reglas, y nosotros podemos ingresar dentro de la sala de clases para precisamente reforzar esas reglas que son de convivencia básica dentro del aula, y en caso de que se generen situaciones de conflicto, ¿verdad?, nosotros poder intervenir, ¿verdad?, para resolverlo de forma rápida y apropiada. Muchas veces los docentes no cuentan con las herramientas o con las técnicas necesarias para enfrentar conflictos entre estudiantes o a veces también situaciones de maltrato. ¿Y qué ocurre? Que un docente, por ejemplo, puede eh, de forma impulsiva, ¿verdad?, tener una reacción que pueda ser peor incluso el mismo conflicto entre los estudiantes. Ya, por ese motivo es importante el trabajo con los docentes desde el autocontrol, desde la autogestión también de sus propios recursos afectivos, ya no evitar ser impulsivo en la toma de decisiones, sino que también es mantener una postura neutra, aunque es difícil, mantener una postura neutra y objetiva. No olvidemos que los niños también tienen derecho eh, a ser tratados, ¿verdad? Con objetividad, ¿ya? Eh, y por lo tanto pueden cometerse errores, ¿verdad? Por producto del desconocimiento en la resolución de conflictos. Y también observando a los profesores cómo realizan su clase, cómo conectan los estudiantes. ¿Ya? Son esas tres formas más comunes que se pueden implementar. Bueno, el trabajo con la familia también es importante. Les comenté ahora la familia actual.
ya las problemáticas de la familia actual. Hace tiempo conversamos con un colega sobre la parentalidad positiva y todos estos conceptos que son relativamente nuevos, ¿verdad? Que es importante que los papás conozcan formas de crianza más democráticas. Hoy día tenemos, ¿verdad? Principalmente familias que son ambiguas en sus formas de enseñanza, que a veces castigan, golpean a los niños, pero por otro lado le entregan regalos por cosas sin merecerlo. Eh, y eso en el fondo también puede generar problemas con las normas y límites del hogar que van a traspasar, ¿verdad?, a lo que es el contexto escolar. O sea, donde vamos a tener niños que les cuesta seguir instrucciones, que les cuesta motivarse también, que les es difícil motivarse para alcanzar una cierta meta, porque en realidad le llegan gratis, sin esfuerzo, eh, y por lo tanto se requiere un trabajo también con la familia a través de escuelas para padres, por ejemplo, o visitando las reuniones de apoderados para instalar ciertos temas y ciertas reflexiones y ciertos compromisos también, especialmente en aquellos casos más complejos, para hacerle un seguimiento más personalizado. ¿Ya? Eh, y finalmente, la formación de los psicólogos educacionales es necesario que en pregrado existan jornadas o espacios de reflexión y trabajo entre estudiantes. Ya, esto es como ya una parte más utópica de lo que es la formación de pregrado, eh, en donde distintas carreras del área de la educación o más cercanas a la educación, como son las pedagogías, la educación especial o educación diferencial, la psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social, entre otras carreras, también tengan espacios de encuentro, de reflexión y compartan ciertos cursos, que eso, bueno, es difícil que ocurra, pero en algunas universidades sí lo hacen. ¿Ya? Entonces tienen, por ejemplo, carreras, o sea, tienen, por ejemplo, una asignatura que puede ser, no sé, convivencia escolar, por ejemplo, como un curso en donde se inscriben personas de distintas carreras para generar precisamente el intercambio y analizar desde el rol de cada uno, ¿verdad? El grado de participación y recomendaciones también para mejorar precisamente la convivencia dentro del aula. Sofía dice, justo el siguiente semestre tengo que hacer una intervención grupal en un colegio. Voy en tercer año. ¿Qué talleres podría hacer para que los niños se diviertan, pero también se lleven un aprendizaje? Bueno, Sofía, bueno, precisamente hay metodologías que son didácticas y basadas en el juego, ¿ya? Yo qué te recomiendo primero, partir siempre con un diagnóstico, observar bien el curso, no es que llegue a intervenir algo, me imagino que va a llegar a observar, a entrevistar, eh, a aplicar algún cuestionario, por ejemplo, a revisar el libro de clase y a tener un panorama, y eso te va a ayudar a tener un panorama e identificar con mayor certeza las necesidades de apoyo del curso, especialmente con la entrevista con la profesora, que, bueno, va a conocer mucho más, obviamente, el curso y eso te va a permitir a ti definir qué tema o qué temáticas son las más relevantes y con eso ya poder implementar un taller que yo te recomiendo que no sea mayor a 5 sesiones eh, y, bueno, actividades que sean más lúdicas, especialmente con los niños y si son niños de primer ciclo básico, bueno, con mayor razón. eh, Así que bueno, éxito con eso, pero yo te recomendaría partir con un diagnóstico e identificar las necesidades en ese diagnóstico inicial. Bueno, hacer dinámica de grupo, dice Paz Aranera, así que éxito, Sofía, con eso. Eh, entonces, bueno, especialmente en lo que es este trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Que se vaya formando desde el pregrado hacia el futuro y obviamente va a ayudar a que el trabajo interdisciplinario en los contextos escolares sea mucho más efectivo por producto de este entrenamiento, de este trabajo previo en el pregrado. Bueno, sobre el diplomado en Psicología Educacional, Convivencia Escolar, Gestión de Aulas Inclusivas y Metodología MAT-E, bueno, invitarlas. Partimos el 9 de abril del 2026, un diplomado bien extenso, finaliza en enero del 2027, imagínense, de abril a enero. Eh, Creo que es el diplomado, estoy prácticamente seguro que es el diplomado más completo que hay hoy día en Chile y contamos con un claustro, ¿verdad?, académico de primerísimo nivel. Está, por ejemplo, dentro del equipo Cecilia Vance, tenemos también a Felipe Le Canelier,
a Andrés Rivera, contamos también con un abogado, ¿verdad?, que nos va a apoyar en temáticas jurídicas, especialmente en leyes que son de inclusión y o discriminaciones y cómo proceder o ajustar los reglamentos internos, ¿verdad?, a los contextos actuales. Está Natalia Tapia, está María José Correa, eh, un gran equipo, con el abogado Rodrigo, eh, así que Rodrigo Arancibia, y que, bueno, que les habla también en las temáticas de inclusión escolar, programa de integración escolar y con la especialización posterior en ABAS 2, que es un instrumento de conducta adaptativa. ¿Ya? Así que podemos ver acá el módulo 1 de Introducción a la Psicología Escolar, que lo vamos a hacer con Andrés y con Rodrigo Arancibia y yo. Después tenemos la etapa del desarrollo, una visión integral del niño, niña, adolescente, donde va a estar Jennifer Araya, va a estar María José Correa, eh, va a estar acá también Natalia Tapia, Escuela Sensible al Trauma y el modelo AMAR-E, donde va a participar Felipe Lecalenier, en la aplicación de este modelo, ¿verdad?, que él desarrolla, aplicado a contextos escolares. Bueno, en convivencia escolar nos va a acompañar Cecilia Vance. Cecilia Vance tiene un montón de publicaciones, ella ha trabajado también como asesora del Ministerio de Educación hace varios años, y viene muy activa en lo que es la publicación, y además es muy citada por el Ministerio de Educación. Psicólogo PIE, la voy a hacer yo, con el trabajo interdisciplinario, el diseño universal de aprendizaje, que va a estar nuevamente Natalia Tapia, en abordaje integral de intervenciones del estudiante, también ahí vamos a tener una mirada más psicológica y una mirada más pedagógica. ¿Ya? La mirada psicológica va a estar Jennifer Araya nuevamente, y en la mirada pedagógica va a estar Natalia Tapia. Vamos a ver los test de conducta adaptativa con Jennifer, el ICAP con Jennifer y conmigo el ABAS 2. Ya son en total 9 módulos. El diplomado parte en abril y termina en enero del año 2027. Así que uno de los diplomados más extensos, pero además también eso permite abordar todas las temáticas relevantes y con un alto nivel de profundidad. Así que, bueno, eso, los dejo cordialmente invitados e invitadas a esta actividad que parte ahora muy pronto, el 9 de abril. Javiera, hemos finalizado nuestro seminario de hoy día. Súper, Escrito Pablo. en la hora. Muchas gracias por la Casi lo paso. presentación. Ahora estaríamos entonces pasando a la ronda de preguntas, que tenemos tiempo para 3 preguntas, así que pueden ir levantando la mano y las primeras 3 personas yo les voy a ir dando el permiso para que puedan activar su micrófono. Comenzaríamos ahora con Paz. Ahí puede activar tu micrófono, Paz. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paz. Muchas gracias por la presentación. Me queda una duda que creo que es necesario quizás plantear en vista del futuro de la psicología en la educación. Como un poco hablar del espacio en la habitación, a, a las nuevas políticas públicas, a este nuevo cambio, que es súper controversial y confuso para todos. Para quienes estamos recién saliendo de la universidad, tenemos ramos de TICS, en donde se nos plantea que tenemos que adaptarnos, tenemos que poder instalar tecnología sabiendo que algo que se viene y que algo que va a estar de aquí en adelante, presente en la transversalidad del desarrollo humano, y debemos incorporarla en las clases a todo nivel. Pero, claro, de un momento a otro se prohíbe, y bueno, los chicos evidentemente están arraigados a su uso. Creo que no tienen hábitos, pero sí tienen el hábito de la tecnología y el celular. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos como comunidad educativa frente a muchas situaciones de desregulación, de síndrome de abstinencia que actualmente podrían presentarse frente a este ahora prohibido uso de la tecnología en clases? Son tantas horas los que los chicos están insertos en el colegio.
Entonces mi pregunta es principalmente qué es lo que se prevé, qué medidas eh, debiese tomar desde el PIE o el equipo, ¿cierto?, de convivencia escolar, quizás para poder preparar, sabiendo que en realidad ya no se preparó, ya no hubo toma de medidas que pudiesen quizás hacer de este impacto un poco menos. Ah, bueno, una pregunta bien compleja de responder, Paz. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo principal es tener siempre unos líderes educativos bien, bien, ¿cómo poder decirlo? Eh, Abiertos y también con una capacidad de gestión que lo haga capaz a este director o directora de anticiparse también a los problemas y poder verlos y analizarlos, ¿verdad? Y preparar el equipo previamente, ¿ya? A veces, ¿qué se espera de los programas de integración escolar? ¿Qué es lo que se espera de los equipos de convivencia educativa? Bueno, todo eso parte desde el equipo de gestión. O sea, es el mismo director quien debe tener un rol muy protagónico en cómo, ¿verdad?, la política pública permea, ¿verdad?, la comunidad educativa, su comunidad educativa, y cómo ingresa dentro del aula. O sea, el primer interesado, por lo tanto, debe ser el director o directora de poder preparar bien al equipo para todos los cambios que están presentes. Por ejemplo, tú hablabas de la desregulación emocional y conductual. Bueno, todo eso debe estar listo desde el año pasado, lo que son los protocolos, ¿verdad? Los PAEC, eh, de acompañamiento, ¿verdad? Emocional y conductual, de manejo individual, para niños que se encuentran dentro del espectro del autismo. Eh, pero debe estar el director también que esté pendiente de que se cuenten, ¿verdad? Que estén bien hechos esos mismos documentos. Sobre la implementación de la prohibición del uso de teléfonos celulares, eh, bueno, hay que establecer eh, las excepciones en el reglamento interno para aquellos estudiantes que requieren de los mecanismos o dispositivos, ¿verdad? Tecnológicos para su formación y aprendizaje. Niños, por ejemplo, que presentan alguna necesidad educativa, que requieren de tablets para comunicarse o para aprender. También eso se pueden hacer los ajustes dentro de cada establecimiento educacional en su reglamento interno. O sea, en la superintendencia nunca va a pasar por encima de un reglamento interno. O sea, bueno, está la ley por sobre todo, obviamente, pero si la ley permite que los ajustes se establezcan claramente en el reglamento interno, bueno, hay que hacerlo, pero el primer interesado es el director. Entonces nosotros necesitamos directivos hoy en día, necesitamos directivos frescos, lúcidos, con capacidad de anticipación, ¿verdad?, a los conflictos, y también que movilicen a sus propios equipos para que ellos sean, porque todos los establecimientos educacionales siempre hay gente capacitada y competente que pueda, ¿verdad?, colaborar en haciendo los ajustes en el reglamento interno, y o en la creación, por ejemplo, de los planes, los PAEC, de los mismos estudiantes. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces también es necesario delegar en personas capacitadas para que ellos también, ¿verdad?, vayan aprendiendo y desarrollando habilidades también de liderazgo. No sé si respondí su consulta, Paz. Espero que sí. Pero es una pregunta difícil de responder. Buscar una respuesta, una gran respuesta general. Yo me iría hacia lo que es la labor de los directivos para estos temas que son más complejos. Bueno, ahora vamos a continuar con Nicole. Ahí puedes activar tu audio. Hola, buenas noches a todos. Disculpen si no me entienden mucho, pero es que la verdad estoy con una faringoamigdalitis que me dificulta un poquito hablar. Con respecto a lo que mencionaba recién la compañera, acá en el colegio de mi hijo es un colegio mixto, donde tiene cursos de opción 4, tiene el plan de integración, ¿cierto? El programa. Y precisamente este año la profesora jefe de mi hijo es una educadora diferencial. Yo tuve entrevista con ella porque todos los años nos hacen la entrevista personal a todos los padres y ahí ella me mencionaba que si bien el uso de la tecnología ahora no está permitida,
el colegio tiene su propio reglamento interno donde sí posibilita el uso de Claro, tecnología para los chicos, especialmente los TEA, ¿ya? Em, Acá el colegio hizo la adaptación, pero me decía que ella ha conversado con colegas y van a tratar de utilizar los métodos antiguos de enseñanza. ¿Por qué ellos quieren como retroceder un poquito en el tema de la enseñanza? Porque me decía, si bien es cierto que la ley es para todos, con excepciones, también se va a dar en la sala de clase el tema de ¿y por qué él puede o ella puede usar un tablet? ¿Por qué yo no puedo leer, por ejemplo, el libro de lectura obligatoria en el tablet? Entonces ahí es muy complejo lo que decía acá la chica y va a pasar a nivel nacional. Es un tema bastante complejo y acá en el colegio, una semana antes que los chicos entraran a clase, empezaron con capacitaciones sobre la ley, sobre cómo va a ser la aplicación, digamos, del reglamento interno. Y ya llevan 3 semanas, bueno, esta es la tercera semana, donde todo el colegio, desde el auxiliar hasta el director, ha entrado en capacitaciones. Y ahora en la reunión de apoderados que tenemos esta semana también nos van a capacitar a nosotros sobre la ley. Entonces, qué ya bueno. el tema del famoso TIC va a pasar como a segundo plano, incluso también están viendo la posibilidad que antes daban trabajo o video, cosas así, como que se vuelva al 100% el uso de la cartulina y las disertaciones formales. A la memorización, podríamos decir también. Exacto, lo que no es muy beneficioso porque al final los chicos tampoco aprenden mucho, pero en base a Claro, la tecnología tampoco estaban aprendiendo porque era como que seguían el paso a paso nomás de lo que la misma tecnología le iba diciendo. claro. Y el famoso chat GPT que tampoco favorece nada a la Oh, educación. oh, sí, pero es necesario, yo creo que el Ministerio de Educación, más que prohibir, lo que buscaba era regular y que el colegio tome la batuta en esto, o sea, un colegio que se duerma en los laureles va a un colegio que quedó atrás, ¿ya? Pero que necesite regular, ¿verdad? ¿Qué usos son permitidos del teléfono? Para poder permitirlo, ¿verdad? Y, bueno, educar también a los compañeros de curso para evitar este celo que se pueda generar y, bueno, definir también qué uso va a ser prohibido del teléfono en los establecimientos educacionales, ¿ya? Y para qué estudiantes. Eh, regular, en el fondo, algo que no estaba regulado, porque también era, no, los profesores no se le podría quitar el teléfono a un niño, por ejemplo. O sea, eso perfectamente podría ser considerado como un robo, eh, porque es una prenda personal. Pero era necesario regular ese tema. Yo creo, no sé si lo hicieron de la mejor forma, yo creo que no. Se podría haber puesto, haber sido más flexible, especialmente con los profesores, como se presentó también la ley, de que era prohibido tanto para los profesores como también para los estudiantes. Ahí niveló a los profesores con los estudiantes, no sé qué va a pasar que un profesor saca el celular, ¿verdad? Porque está esperando un mensaje importante y que los estudiantes al tiro van a saltar. O sea, a veces los apoderados también pueden ir de forma malintencionada. Entonces yo creo que en ese sentido hay errores en cómo se presentó la ley. De todas formas, en Europa han publicado varias investigaciones sobre el efecto positivo de no utilizar aparatos electrónicos en la escuela. Sí. Precisamente el sábado estaba conversando una persona con amplio desarrollo, especialmente en educación, o sea, en biología especialmente, y él me decía lo importante, me decía, es la memoria. Uno hablamos mal de la memoria es lo primero. Memorizar es lo primero y después de la memoria viene la aplicación. Entonces, si no le pedimos a los estudiantes que memorice, después no le vamos a pedir que aplique, pues. O sea, si no sabe aplicar con conceptos, incorporar el concepto en lo que son la definición. Así que no es malo tampoco la memorización, pero tiene que ir acompañado también del pensamiento, de la resolución de problemas, por ejemplo, la aplicación del mismo, que sea en casos ficticios. Javiera, Vamos ahora a pasar con la última pregunta, que va a ser de Daniel. Daniel. Daniel, ahí puedes activar tu audio. Hola, buenas noches. Quería saber primero si se Dale. escucha, digamos, lo que estoy planteando.
No sé si a lo mejor el audio se escucha. Súper bien. Muchas gracias. De antemano, digamos, buenas noches a la audiencia. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, digamos. Nos da, digamos, una perspectiva y una bajada, digamos, de cómo se ha ido desarrollando lo que es la psicología en la educación también, lo cual es un rol fundamental, yo diría. Y a partir, digamos, de las intervenciones que acaban de realizar las colegas hace un momento, quizás mi pregunta apunta un poquitito, digamos, desde tu visión y tu experiencia, a lo mejor cuáles son los desafíos que se vienen, no solamente a nivel de dirección, sino que me gustaría ver, digamos, cómo plantearlo, digamos, hacia el equipo, digamos, al equipo docente, podríamos mencionar, al equipo de apoyo, los desafíos que se vienen también para las comunidades educativas por todo lo que se ha ido mencionando y que finalmente tiene que ver, digamos, con la gran cantidad de información que se ha ido también socializando a través de los medios de comunicación, también por lo que han ido socializando, digamos, por lo que puede hacer una inteligencia artificial que finalmente lo que hace es repetir y utilizar, digamos, modelos que son modelos más predecibles. Entonces, desde esa lógica, digamos, ¿qué desafíos se vienen también a lo mejor desde las oportunidades que también tú acabas de mencionar? Que creo que también mencionaste, digamos, que hay investigaciones que respaldan, digamos, la no utilización de los teléfonos y a lo mejor que apunta a algo que un poquitito, como mencionaste a Felipe Le Canelier, estuve leyendo hace muy poco un libro que se llama Volver a mirar y que creo que no sé si a lo mejor tendrá a lo mejor una vinculación, digamos, con volver a mirarnos, volver a lo mejor a plantear las cosas, digamos desde un punto de vista, digamos, de aceptación, como diría Maturana, y, y tratar muchas veces, digamos, de evitar, o sea, y de tensionar un poquitito estas relaciones muchas veces poco dialógicas que se dan, digamos, a través, digamos, de lo que es la norma. Eso por lo menos. Perdón por si me extendí un poco. No, Daniel, no hay problema. Bueno, yo creo que hay que estar muy atento a los cambios que se están dando. Son lo primero, todos. O sea, no es que esto ya es de convivencia, esto es lo de la encargada de convivencia, no. Todos, todas los profesores, profesoras, asistentes, técnicos, todos tienen que estar muy a la vanguardia. Esto sería el primer mensaje de un director, o mensaje que debería dar un director, es que es responsabilidad de cada uno estar totalmente informado acerca de los cambios que se están produciendo en el sistema educativo. En el caso de los directivos, bueno, evidentemente que la carrera directiva es súper necesaria. Eh, Lamentablemente ha tocado conocer varios directivos que no cuentan con capacidades mínimas de liderazgo ni de gestión. Muchos no saben hacer bien un plan de mejoramiento educativo, por ejemplo. No tienen actualizados sus proyectos educativos institucionales. Los planes, ¿verdad? Los delegan, pero no los revisan, no hay seguimiento de lo que se hace, suspenden los consejos de profesores, no toman acta. Entonces tienen un nivel, yo creo que, de compromiso bajo con su cargo. Y para el escenario actual de la educación en Chile se requieren de directivos, independiente de la edad. Esto no es un tema de edad, que estén altamente comprometidos con su comunidad educativa y que sean los primeros interesados en empujar, ¿verdad? Y tomo acá lo que está en el libro de el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, que es buscar y empujar y movilizar a todos hacia una meta en común, ¿ya? De llevar a la comunidad educativa a metas, movilizarlas. Y utilizar obviamente los recursos que tiene, ¿verdad? Como es el reglamento interno, como es el plan de mejoramiento educativo, como es el proyecto educativo institucional, para precisamente contagiarlos hacia metas en común. Entonces, se necesita actualizar los proyectos educativos institucionales en gran parte de los colegios. Eh, lo otro también en lo que es gestión de las problemáticas de convivencia escolar, por ejemplo, o de inclusión. Otra gran necesidad hoy en día es que los equipos de gestión colaboren con las soluciones de los casos, de los niños, casos puntuales o casos
quizás más de grupo curso, por ejemplo, o conflictos que están instalados en la comunidad educativa, más que tener un rol más de espectador, que es que tradicionalmente ellos han tenido, porque han delegado, no todo obviamente, pero sí la mayoría de los equipos de gestión y equipos directivos, han delegado lo que es convivencia escolar al equipo de convivencia escolar cuando ellos también tienen un rol protagónico, ¿verdad? Porque la labor principal de un director es precisamente que la gente trabaje tranquila, ¿ya? Entonces, también necesitan ahí como un poco ponerse el overall, por así como decirlo metafóricamente o, analógicamente. Eh, bueno, los desafíos de la inteligencia artificial ya está presente en los papás. Bueno, en la universidad es un tema sobre lo que es la inteligencia artificial. Eh, Hay personas a favor, hay personas en contra. Eh, Tampoco está regulado. Hay algunas universidades que tienen protocolos. Entonces, claro, ¿qué pasa en enseñanza básica y media con el uso de la inteligencia artificial? Bueno, los niños dejan de utilizar sus capacidades cognitivas para la resolución de problemas y para el aprendizaje, ¿ya? Eso es lo que pasa. Y en el fondo, eso lleva a que el cerebro se desarrolle en menor medida, ¿verdad? En comparación a cómo lo hacían los niños de la década del 90, de la década del 80, porque tenías que exigirle mucho a su cerebro para poder memorizar, fórmulas, para aplicar procedimientos, por ejemplo, en matemática, que hoy día prácticamente no se utiliza. Por lo tanto, bueno, en la inteligencia artificial habría que regularla o prohibirla, por así decirlo, que sería como lo más sensato, ¿verdad? Hasta cierta edad, y después regularla quizás o, o permitirla en pequeños trabajos, más que nada, conocer bien en qué consiste. No toda la información, bueno, no se diferencia información confiable de información no confiable, por lo tanto hay que tener mucho ojo también en la enseñanza de la inteligencia artificial, las fuentes, analizar bien las fuentes que se emplean. En realidad nunca ha sido inteligencia artificial, porque lo que yo entiendo al menos, siendo que ocupo muy poco inteligencia artificial, es que es un integrador de información que lo hace en milésimas de segundo, ¿ya? Y la presenta, ¿ya? Eso es lo que hace en el fondo, o sea, no hay una capacidad, no hay una inteligencia propiamente tal, ¿verdad? Pero sí hay que enseñar a los niños a usarla, a entender que la inteligencia artificial no todo lo que aparece, ¿verdad? Es confiable, y a utilizar ciertas fuentes de información que sí lo son. Eh, Claro, ahora la inmediatez también hace, bueno, la inmediatez tiene miles de efectos, ¿verdad? En lo que es la impulsividad, la ansiedad también en estudiantes, ¿verdad? Que quieren todo ahora. Bueno, hace poco salieron los resultados de las pruebas Sims y se midió lo que es ansiedad académica, ¿verdad? Mostrando resultados significativamente bajos en lo que es una temática tan importante, que debe ser incorporada también dentro de las intervenciones, idealmente que realiza un psicólogo o psicóloga o dupla psicosocial o equipos de convivencia, o programa de integración escolar, cómo trabajar con los estudiantes la ansiedad y que los estudiantes aprendan también a reconocer sus niveles de ansiedad, alto, medio, bajo, ¿verdad? Y qué cosas hacer para poder disminuirlos, o sea, conocer sus propias y entrenar y practicar sus propias estrategias para disminuirla. Es decir, hay una infinidad de temas que son relevantes y que es necesario proponer también en los equipos de gestión, en donde uno puede también colaborar. A veces, acá es muy importante la proactividad, el estar constantemente observando, estar constantemente proponiendo. Si las cosas no resultan, bueno, si intentemos con esto otro, ¿ya? Es decir, tiene una mirada optimista también, proactiva, y de observación constante de los fenómenos eh, psicológicos, conductuales que se producen dentro de los establecimientos educacionales. Javiera, gracias Bueno, Daniel por la consulta. Pablo, agradecerte nuevamente por la exposición, por las respuestas. Con esto daríamos por terminada la ronda de preguntas y también finalizaríamos la parte expositiva del seminario. Así que denme un segundito que vamos a parar la grabación.